En esta clase vamos a comenzar con las funciones trigonométricas. Recuerden que estas clases intentan ser una síntesis de lo que ya trabajaron ustedes en sus clases con sus profesores. Por lo tanto, el seguimiento va a ser mucho más rápido. Las funciones trigonométricas por excelencia que vamos a estudiar son la función seno, la función coseno y la función tangente. Ustedes ya escucharon hablar de ellas y han trabajado con ellas oportunamente. ¿Qué cosas debemos tener presente desde el comienzo? Primero, para poder hablar de las funciones trigonométricas, vamos a tener en cuenta que, como decíamos en las clases anteriores, que el ángulo se cuenta en el sentido antihorario, se lo cuenta como positivo. O sea, de acá voy hasta 90, 180, 270, 360. Y que obviamente si pego más de un giro, doy más de un giro, vuelvo a pasar por los mismos lugares. 390 equivale a decir un ángulo de un giro más 30 grados. Y así sucesivamente. O sea que yo puedo tomar ángulos de 0, 30, 180, 270, 340, 450, 700 y todas las vueltas que quiera dar. Lo que va a ocurrir, ¿qué es? Y esto es muy importante para entender las funciones trigonométricas. Es que voy a volver a pasar luego de una vuelta por los mismos lugares. Esto es clave en las funciones trigonométricas. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos recordar también? Tengan presente que los ángulos en el sistema sexagesimal es lo que estamos mostrando, y si lo mostramos en radianes, este sería un ángulo de 0 en radianes, este lo denominamos pi sobre 2, cuando estamos hablando en radianes, este es pi, este es 3 medios de pi, y por lo tanto cuando damos ya toda la vuelta completa, estamos en 2pi, medido en radianes el ángulo. Ahora muy bien, ¿qué sabemos nosotros de la función seno? Nosotros sabemos que el seno de un ángulo, en este caso del ángulo alfa, sabemos que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Dónde tenemos un triángulo rectángulo acá? Supongamos que vamos a empezar a analizar el valor de esa función, o sea, la función seno, qué valor va tomando para distintos ángulos. Entonces nosotros estamos acá en un ángulo cualquiera, en un ángulo alfa. Entonces, trazamos el radio correspondiente y toca la circunferencia en M. En M bajamos una perpendicular. Y a este puntito donde el pie de la perpendicular toca al eje X, en este caso, o al radio, lo llamamos N. Entonces nos quedó el triángulo ONM, que es rectángulo en M. Quiere decir que esta es la hipotenusa. Por lo tanto, el seno del ángulo, ¿qué va a ser? El cateto MN sobre la hipotenusa, que es OM. Esa es la medida del seno del ángulo. Ahora, este seno del ángulo va cambiando, la medida esa va cambiando, y yo tengo en cuenta que si ahora tomo un ángulo mayor, bajo la perpendicular, cuando bajo la perpendicular, ¿qué es lo que me va a quedar? El cateto opuesto sobre la hipotenusa, estoy viendo que el cateto opuesto es mayor. Entonces, y la hipotenusa siempre vale lo mismo, que es el radio. Entonces, ¿qué es lo que estamos tomando nosotros como unidad de medida? Estamos tomando que OM es equivalente a decir 1, o sea, no 1 en un centímetro, sino una unidad de medida. Estoy midiendo el radio como unidad de medida. Entonces, acá tengo la hipotenusa que mide un radio, acá tengo la hipotenusa que mide un radio, pero lo que veo es que el cateto opuesto, a medida que el ángulo va siendo más grande y se acerca a 90, el cateto opuesto va creciendo. O sea, este triángulo rectángulo se va haciendo más alto y más delgado. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que apreciar acá? Que si esto es 1, el seno del ángulo está dado ni más ni menos que por la medida del segmento MN. O sea, fíjense, a medida que si es 0 el ángulo, el segmento MN no está, es 0. Por lo tanto, eso me va a permitir decir que el seno de 0 es 0. Fíjense todas las cosas que vamos a ir armando ahora para poder dar con el gráfico. Cuando llego a 90 grados, el cateto opuesto, el triángulo ya se encimó el cateto opuesto con la hipotenusa. O sea que si me queda que el cateto opuesto vale igual que la hipotenusa,
me va a quedar que el seno de 90 grados, o sea de pi sobre 2, es 1, es el máximo valor que logra. Ahora, cuando vengo y construyo, sigo armando el ángulo, y ahora me paso al segundo cuadrante, recuerden que esto era primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Cuando el ángulo que empleo llega a ocupar el segundo cuadrante, el triángulo rectángulo ahora se me forma de este lado. ¿Y qué es lo que va pasando? Que el ángulo este que se va formando acá va haciendo que a medida que el ángulo se acerca más a 180, el cateto opuesto se hace más chico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando llegue a 180 grados, o sea, el seno de pi, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar 0. ¿Y qué es lo que pasa cuando voy al tercer cuadrante? Cuando voy al tercer cuadrante, el triángulo rectángulo se empieza a formar acá abajo. Entonces, las medidas vuelven a crecer hasta que llego a 270, que es 3 medios de pi. Y en 270, ¿cuánto va a valer? De nuevo va a valer 1, pero estoy del lado de los valores negativos de i. Entonces, el valor que toma es menos 1. Y finalmente, cuando paso al cuarto cuadrante, el triángulo se empieza a formar acá, se empieza a achicar de nuevo, y cuando llegue al seno de pi, de 2pi, perdón, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0, lo vamos a escribir un poquitito mejor esto. El seno de 2pi, entonces me va a dar 0. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes ahora lo que podemos ver en el gráfico. Nosotros tenemos una función que arranca en 0, cuando está en pi sobre 2 es 1, cuando está en 180 es 0. Si yo quiero ver el gráfico de esta función, voy a decir, bueno, a ver, veamos, vamos a ver el gráfico de esa función. ¿Qué es lo que me está diciendo el gráfico de esa función? Que esa función, cuando el ángulo es 0, el eje X, fíjense que estoy marcando todos en múltiplos de pi. Esto es 0, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, 2pi. Cuando yo estoy tomando los valores, ¿qué es lo que vimos? Que en 0, el valor del seno del ángulo es 0, cuando estoy en pi sobre 2 vale 1, llega a su máximo, vuelve a bajar, en pi vale 0, en 3 medios de pi toma el valor de menos 1 y en 2pi es 0. ¿Hasta ahí qué hice? Hice un giro completo de los valores del ángulo para el seno. Si yo llego a hacer otro giro, ¿qué es lo que va a pasar? Y cuando yo haga giro, la onda esa que se forma, que es característica de la función seno, se vuelve a repetir. Y si el ángulo lo tomo, en lugar de tomarlo en el sentido antihorario, que es el positivo, lo tomo en el sentido horario, que es el negativo, la onda se me va a construir para el lado negativo. Quiere decir que la función seno es una onda. Y esa onda característica en el primer giro tiene un máximo, tiene un mínimo, tiene 3 raíces, 0, pi y 2pi. Y lo que estamos viendo además que en pi hay un punto de inflexión. O sea, donde la curva cambia de concavidad. Hasta acá está triste, hasta acá está contenta. Ahí hay un cambio de humor, un cambio de concavidad de la curva. Esa es la característica fundamental de la función seno.